Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a ver cómo deberíamos preparar nuestra dieta cuando tenemos piedras en la vesícula biliar. Las piedras en la vesícula biliar a veces reciben, bueno, a veces no, su nombre técnico evidentemente es diferente y se conoce como colelitiasis o litiasis biliar. Vesícula biliar, litiasis biliar, la palabra litos es la que nos dice o significa piedra. Por lo tanto, bueno, pues ahí vemos el origen etimológico, ¿no? de esas palabras. Ya sabéis que me gusta mucho deciros esas palabras más técnicas, más profesionales, porque cuando vamos a veces al médico nos dice esas palabras y salimos de la consulta sin habernos enterado prácticamente de nada. Y si nos las dan por escrito, fenomenal, porque llegamos a casa y nos ponemos a rebuscar en San Google y hoy socorro porque encontramos tal cantidad de información a veces contradictoria que nos volvemos locos y ya no sabemos si tenemos que hacer caso a lo que nos ha dicho el médico, si hacemos caso a todo lo que pone en internet. Bueno, pues respecto a la dieta yo os voy a decir qué es realmente lo que funciona y lo que tenemos que hacer cuando tenemos cálculos o piedras a nivel de la vesícula. La vesícula es un órgano chiquitito que se considera parte del sistema digestivo porque se encarga de almacenar principalmente la bilis que se produce en el hígado. Es como si fuese un reservorio. ¿Para qué? Para que cuando llegan los alimentos automáticamente la va liberando al intestino para continuar con esa digestión. Evidentemente, cuando no hay vesícula, nuestro cuerpo sigue funcionando, pero nos lleva a tener que realizar pequeñas modificaciones en la dieta. Esos jugos biliares que se almacenan en la vesícula tienen su origen, es decir, necesitan colesterol para formarse. En algunas ocasiones, cuando hay un exceso de colesterol, ese colesterol puede precipitar y formar cálculos, formar piedras, agregados en definitiva, es decir, se juntan varias moléculas de colesterol y se hacen fuertes, ¡pum!, y no dejan pasar adecuadamente el resto de las sales biliares. Es como si tuviésemos un puré con grumos. ¿Qué pasa? Que si después lo vamos a colar o a pasar por un pasapurés, los grumos, si son muy abundantes, nos taponan los agujeritos y no nos dejan que salga ese puré. Pues algo parecido es lo que pasa en nuestra vesícula biliar, que es como si fuese una pera de esas que apretamos y sale el aire. Bueno, pues en la vesícula cada apretón sacaría jugos biliares al sistema digestivo, en este caso al intestino. ¿Para qué sirven esos jugos biliares? Para seguir digiriendo las grasas y los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono no se suelen asociar generalmente a los problemas de la vesícula y es algo que deberíamos tener en cuenta porque esa no digestión adecuada de los hidratos de carbono, dependiendo de qué hidratos de carbono estemos hablando, nos puede afectar al resto del sistema digestivo y producir molestias porque no se hayan digerido adecuadamente. Gases, alimentos que llegan sin digerir del todo, falta de absorción a nivel intestinal, hinchazón, bueno, molestias gastrointestinales que ocurren cuando no se digieren bien los alimentos. Pero esa vesícula biliar generalmente se asocia a la digestión de las grasas. ¿Qué ocurre? Que cuando la vesícula no funciona bien, se pauta una dieta baja en grasas. ¿Por qué? Porque es difícil de digerir esas grasas. Por lo tanto, ese sería nuestro primer paso también cuando tenemos piedras
que están taponando esos conductos en la vesícula. Hemos hablado de dos componentes de la dieta que provocan ese estrujamiento para liberar sales biliares de la vesícula y por lo tanto dolor, porque cuando yo aprieto, si dentro tengo una piedra, pues me la clavo y eso provoca dolor. O tapono el conducto y entonces lo que no consigo es liberar esa cantidad de sales biliares. Pero existen otras sustancias en la dieta que las podemos denominar estimulantes de la vesícula biliar, es decir, que provocan también esos movimientos de contracción. Por un lado, ya hemos hablado de grasas y azúcares en la dieta, que son dos importantes estimulantes biliares. Además tenemos la fibra, pero no toda la fibra, sino la insoluble, la que asociamos generalmente a la cascarilla de los cereales, al salvado, por ejemplo, a la pielecilla que recubre los frutos secos o las semillas, la piel de las frutas, es decir, ese tipo de fibra es la que estimula también la expulsión o la presión en esa vesícula biliar y deberíamos reducir su consumo cuando tenemos cálculos o piedras en la vesícula. Las xantinas. ¿Qué son las xantinas? Pues es una sustancia que engloba, o un nombre que engloba a unas sustancias que seguro que os suenan mucho más, que es la cafeína que obtenemos del café, la teobromina que aparece en el té, en la yerba mate, en el cacao. Es decir, son sustancias que también provocan contracciones en la vesícula biliar y por lo tanto dolor y molestias cuando tenemos esos cálculos biliares. El consumo de alcohol también estaría desaconsejado para evitar esas contracciones. La temperatura de las comidas también es algo que influye en esas contracciones de la vesícula biliar, es decir, comer alimentos demasiado fríos o demasiado calientes estimulan la acción de la vesícula biliar. Es como si nuestro cuerpo se estuviese preparando para ser capaz de digerir más fácilmente esos alimentos y también pueden causar molestias. Así que es recomendable ingerir la comida en menores cantidades y también con una temperatura, vamos a decir, moderada, que no sea ni excesivamente caliente ni excesivamente fría. Las purinas que contienen las carnes, por ejemplo, o los pescados o algunos alimentos podrían también hacer aumentar esas contracciones de la vesícula biliar. Y ahora vamos al contrario. ¿Cómo mejoramos o qué podemos hacer para reducir ese dolor o esas molestias? Y podríamos decir que incluso para tratar de reducir el tamaño de esas piedras o de esos cálculos. Se ha visto que algunos ácidos suaves que obtenemos a través del consumo de alimentos, como por ejemplo el ácido cítrico, que está asociado al consumo de vitamina C, por ejemplo el zumo de limón, nos puede ayudar a mejorar toda esa sintomatología asociada a las piedras en la vesícula biliar. Por lo tanto, la ingesta de agua acompañada de un poco de zumo de limón sería un buen remedio casero y muy fácil de incluir en nuestra dieta para mejorar esas contracciones y además, ojo, no muy fría, mejor agua del grifo que agua de la nevera para evitar el efecto contrario, pero ese ácido cítrico junto con los otros ácidos suaves menos conocidos de la dieta, como los que contiene el vinagre, por ejemplo, vinagre de manzana sin pasteurizar, que además es una buena fuente de probióticos, nos pueden ayudar a reducir también esos cálculos biliares. A la hora de preparar los alimentos tendremos que basar nuestra dieta en técnicas culinarias saludables, lo más sencillas posibles y tratando de combinar todos los nutrientes esenciales para evitar que se produzcan déficits. Pero evidentemente tiene que ser una dieta con un contenido bajo en grasa y con un contenido
bajo en azúcares de absorción rápida y moderado en azúcares de absorción, o vamos a decir hidratos de carbono, de absorción más lenta. Cantidades más pequeñas en cada ingesta para que esa activación de la vesícula pues sea un poquito más pequeña. Que si comemos una gran cantidad necesitamos muchos jugos biliares, si comemos menos cantidad necesitamos menos jugos, por lo tanto menos presión o menos dolor a la hora de que salgan esas sales biliares de nuestra vesícula. Así que espero que este vídeo os ayude si tenéis cálculos o piedras en la vesícula. Por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.